Caraval. Stephanie Garber. Saga Caraval 1 segunda parte. La noche de la víspera de Caraval. Capítulo 12. La abuela de Scarlett solía decir que el mundo de Caraval era el gran patio de recreo del maestro Legend. No se pronunciaba palabra que él no escuchase. Ni siquiera un susurro se escapaba a sus oídos, ni una sombra pasaba sin que la vieran sus ojos. Nadie veía nunca a Legend, o si lo hacían, no sabían que era él. Pero Legend lo veía todo durante Caraval. Scarlett habría jurado que sentía su mirada cuando puso un pie en el pasillo. Lo percibió en la forma en que las velas de las lámparas parecían brillar con más intensidad, como unos ojos que se animaban, al examinar ella el mensaje. El sobre tenía el mismo aspecto que todos los demás que Legend le había enviado con anterioridad, dorado, beige y cargado de misterio. Al abrirlo le cayeron en la palma de la mano varios pétalos de rosas rojas junto con una llave, de un delicado cristal verde, similar a la que le habían dado para su habitación, solo que ésta tenía un número 5 grabado, y llevaba atado un lacito negro que sujetaba un trozo ancho de papel con un nombre: Donatella Dragna. Scarlett supo que aquella debía de ser su primera pista, pero a ella le parecía más bien un regalo de Legend, igual que el vestido y las invitaciones para la isla. Le había costado creer que ella era especial cuando estaba en la relojería, pero tal vez estuviera sintiendo el roce de la magia de Caraval, porque se sorprendió atreviéndose a albergar la esperanza de que Legend de verdad la estuviese tratando de un modo diferente, preocupándose una vez más por ella al mostrarle dónde se encontraba su hermana. Por un instante, Scarlett se sintió como si todo fuera a ir bien y a ser maravilloso. Recorrió el pasillo volando hasta que llegó a la escalera del tercer piso. La habitación número 5 venía después de la número 11. Una puerta cuadrada de color turquesa con un pomo de cristal verde con un cierto aspecto de una joya gigante. Chillona y magnífica, perfecta para Tella. Scarlett fue a usar la llave, pero la respiración al otro lado de la puerta sonaba un tanto fuerte para Tella. Le descendió por el cuello un picor anaranjado y ahumado de inquietud cuando acercó más el oído a la puerta. Golpe seco. Algo pesado cayó al suelo, seguido de un quejido. «Tella». Scarlett llevó la mano al pomo. «¿Estás bien?» «¿Scarlett?» La voz de Tella sonaba forzada, sin aliento. «Sí, soy yo, voy a entrar». «No, no lo hagas». Otro golpe seco y sonoro. «Tella, ¿qué está pasando ahí dentro?» «Nada, solo... no entres». «Tella, si algo va mal...» «No pasa nada. Estoy... ocupada». Tella dejó la frase en el aire. Scarlett vaciló. Algo iba mal. Aquello no era propio de Tella. «Scarlett». La voz de Tella retumbó bien alto y claro, como si pudiera ver cómo su hermana llevaba la mano al picaporte. «Si abres esa puerta no volveré a hablarte en la vida». El tono de Tella sonó grave, y esta vez vino seguido del eco de una voz profunda. La voz de un hombre joven. «¿Ya has oído a tu hermana?», dijo él. Aquellas palabras rebotaron por el sinuoso pasillo y golpearon a Scarlett como una ventolera inoportuna que se colaba por todos los sitios que su ropa no alcanzaba a proteger. Mientras se apartaba de allí, se sintió como una idiota en 5 tonos distintos de frutos rojos. Había estado agobiada por Tella todo este tiempo, pero resultaba obvio que su hermana no se había preocupado por ella. Probablemente ni siquiera habría pensado en Scarlett, no cuando tenía a un joven metido en la cama. Scarlett no debería haberse sorprendido. Su hermana siempre había sido más alocada. Tella tenía querencia por los problemas, pero no eran sus locuras lo que le dolía a Scarlett. Tella era la persona más importante del mundo para ella, y siempre la destrozaba saber que su hermana no sentía lo mismo por ella. Cuando las abandonó su madre, fue como si todo lo blando que había en su padre se esfumase con ella.
Sus normas pasaron de lo estricto a lo severo, lo mismo que las consecuencias de no llegar a obedecerlas. Qué diferentes habrían sido las cosas si Paloma se hubiese quedado en Trisda. Scarlett juró que jamás dejaría sola a Tela como su madre había hecho con ellas. La protegería. Aunque Scarlett solo era un año más mayor, no confiaba en que nadie más se ocupase de cuidar de su hermana, y mientras Tella crecía, Scarlett no creía que su hermana se fuese a cuidar ella sola. Sin embargo, aunque la había protegido, también la había mal acostumbrado. Eran demasiadas las veces en que Tella solo pensaba en sí misma. Al final del pasillo, Scarlett se dejó caer al suelo. Debajo, sentía el incómodo roce de las ásperas tablillas de madera. En aquel piso hacía más frío que en el de arriba, o quizá solo se sintiese con frío a causa del rechazo de Tela. Había escogido a otra persona antes que a ella, a un joven cuyo nombre tal vez ni siquiera conociese. Si Scarlett solía temer a los hombres, Tela era lo contrario, siempre corriendo detrás de quien no debía, con la esperanza de que uno de ellos pudiese darle el amor que su padre le negaba. Scarlett pensó en regresar a su habitación, cálida con la lumbre y llena de mantas, pero ni todo el calor del mundo la convencería para que compartiese la cama con Julián. Podría haber bajado y haberle pedido otra habitación a la posadera, pero algo le decía que no era una buena idea. No después del alboroto que le había montado para que dejase entrar a Julián. El imbécil de Julián. Imbécil, 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 se repitió mentalmente hasta que se le fueron cerrando los ojos. Señorita. Una mano cálida le sacudió el hombro y la devolvió a la vigilia. Scarlett se sorprendió y se llevó las manos al pecho mientras abría los ojos de golpe, solo para volver a cerrarlos al instante. El joven que tenía delante le sostenía una lámpara bastante cerca de la cara. Podía sentir la caricia de su calor en la mejilla, aunque el joven se mantenía a una distancia segura. «Creo que está borracha», dijo una mujer joven. «No estoy borracha». Scarlett volvió a abrir los ojos. El joven de la lámpara parecía unos años más mayor que Julián, pero a diferencia del marinero, este joven iba con unas botas bien limpias y el pelo recogido con pulcritud detrás de la cabeza. Era atractivo, y el cuidado que dedicaba a su apariencia la llevó a pensar que él también lo sabía. Vestido por entero en un negro elegante, era el tipo de chico guapo cuya belleza Tella habría tildado de inútil, y mientras tanto pensaría en secreto en distintas formas de ganarse su atención. Reparó en toda la tinta que le cubría las manos y le ascendía por los brazos. Tatuajes, carnales y enrevesados, símbolos de arcanistas, una máscara de luto, unos labios curvos en un seductor fruncido, garras de ave y rosas negras. Todos y cada uno de ellos desentonaban con el resto de su refinada apariencia, lo cual generaba en Scarlett una curiosidad mayor de la que debería sentir. «Me han puesto por error en una habitación con otra persona», explicó Scarlett. «Iba de camino a pedirle otra a la posadera, pero entonces... ¿Te quedaste dormida en pleno pasillo?» Esto procedía de la chica que había dicho que Scarlett estaba borracha. Se hallaba más lejos de la lámpara, y el resto de las luces del pasillo se habían apagado, de manera que Scarlett no podía verle la cara con claridad. Se la imaginó huraña y poco atractiva. «Es complicado», titubeó. Podría haberles hablado de su hermana, sin mayores problemas. Pero aún en el caso de que esta pareja nunca llegase a conocer a Tella, no quería poner al descubierto las indiscreciones de su hermana. Su deber era protegerla, y no tenía muy claro que le importase realmente lo que alguna de aquellas dos personas pensara de ella misma, por más que no dejaran de írsele los ojos hacia el joven de los tatuajes. Tenía el típico perfil destinado a los pintores y escultores. Labios carnosos, mandíbula fuerte, ojos oscuros como el carbón a cobijo de unas cejas pobladas y oscuras. Verse acorralada por un joven como aquel, en un pasillo apenas iluminado, debería haberla incomodado,
Pero la expresión del chico era más de preocupación que depredadora. «No tienes que explicar nada», comentó él. «Estoy seguro de que tienes una buena razón para dormir aquí fuera, pero tampoco creo que te debas quedar. Yo estoy en la número 11. Puedes dormir ahí». A decir de la manera en que lo había expresado, Scarlett estaba bien segura de que no pretendía quedarse en la habitación con ella. No como otro joven que ella sabía. Y aún así, estaba tan acostumbrada a los peligros ocultos que no pudo evitar vacilar. Estudió de nuevo al joven a la luz de la lámpara, y sus ojos se le posaron en la rosa negra que le teñía de tinta el dorso de la mano, elegante, encantadora y un tanto triste. Scarlett no sabía por qué, pero le daba la sensación de que aquel tatuaje definía al joven de alguna forma. La parte elegante y encantadora la podía haber espantado. Había aprendido que aquello solía ocultar otras cosas, pero la parte triste la atraía. «¿Dónde dormirás tú?» «En la habitación de mi hermana». Hizo un gesto con la barbilla para señalar a la chica a su lado. «Hay 2 camas en su alcoba, y no va a necesitar las 2. «Sí que las necesito», dijo la chica, y aunque Scarlett aún no podía verla con claridad, juraría que la había mirado de arriba abajo con cara de asco. «No seas maleducada», la cortó el joven. «Insisto», añadió antes de que Scarlett pudiera protestar. «Si mi madre se enterase de que he dejado a una joven señorita temblorosa durmiendo en el suelo, me repudiaría, y no la culparía por ello». Extendió una mano entintada para ayudar a Scarlett a levantarse. «Me llamo Dante, por cierto, y esta es mi hermana, Valentina». «Scarlett, y gracias», dijo con cautela, sorprendida aún porque él no quisiera nada a cambio. «Es muy generoso por tu parte. Creo que me estás otorgando demasiado mérito». Dante sostuvo la mano de Scarlett un poco más. Por un instante, sus ojos descendieron más abajo del cuello de Scarlett, y ella habría jurado que se le sonrosaban las mejillas, pero levantó la mirada antes de que aquello la incomodase. «Me ha parecido verte con anterioridad desde la taberna, y daba la impresión de que estabas con alguien más, ¿no?» «Yo...» Scarlett vaciló. Sabía lo que le estaba preguntando, pero no era capaz de discernir si la curiosidad de Dante se debía al concurso o a otra cosa que implicase un verdadero interés en ella. Todo cuanto sabía era que aquella manera tan firme en que Dante la estaba contemplando le templaba las partes más frías de las extremidades, y se imaginó que, si Julián estuviese en aquel pasillo con una chica guapa, no diría que Scarlett era su prometida. «Entonces no tendrías obstáculo para encontrarte conmigo a la caída de la noche para cenar, ¿no?», le preguntó. Valentina soltó un quejido. «Cierra la boca», declaró Dante. «Por favor, no hagas caso de mi hermana. Ha bebido demasiado esta noche». «Eso la pone un poco menos agradable que de costumbre. Te prometo que ella no vendrá si te encuentras conmigo para la cena». Siguió sonriendo a Scarlett, del modo en que ella siempre había esperado que un chico lo hiciera, no como si se sintiera simplemente atraído por ella, sino como si quisiera protegerla y cuidarla. Los ojos de Dante continuaron sobre ella, como si no fuese capaz de apartar la vista. «El conde me mirará del mismo modo», se aseguró Scarlett, porque si bien no tenía ningún tipo de relación con Julián, seguía estando prometida, y comportarse de otra manera resultaba peligroso. «Lo siento, es que no puedo, yo...» «Está bien», se apresuró a interrumpirla Dante. «No tienes que dar explicaciones». Sonrió de nuevo, y su sonrisa fue más amplia, pero no más sincera. En silencio, la acompañó hasta su habitación antes de entregarle una llave de ónice. Por un tenso instante, permanecieron ambos próximos a la puerta, estrecha y apuntada. Scarlett se temía que, a pesar de su palabra, Dante fuese a tratar de entrar con ella, pero él se limitó a esperar a que Scarlett se asegurase de que la llave funcionaba antes de decirle en un susurro: «Que duermas bien». Ella fue a despedirse, pero se calló al entrar en la habitación. Sobre una cómoda, una lámpara de aceite iluminaba el espejo que había encima. Incluso en la penumbra, la imagen de Scarlett era nítida. El cabello oscuro le caía por los hombros, apenas cubiertos por unos finos volantes de tela de gasa blanca. Soltó un grito ahogado.
El malicioso vestido se había transformado una vez más. Se había vuelto transparente, como de encaje, demasiado escandaloso para lucirlo en un pasillo público o mientras hablaba con un joven desconocido. Cerró de un portazo sin terminar su despedida. No le extrañaba que Dante no le hubiese podido quitar los ojos de encima. Scarlett no tuvo buenos sueños. Mientras dormitaba, soñó con Legend. Ella misma se encontraba de nuevo en el balcón dorado, vestida con poco más que un corsé negro al descubierto y unas enaguas rojas, e intentaba cubrirse con las cortinas. «¿Qué estás haciendo?» Legend entró con aire arrogante, luciendo su característico sombrero de copa de terciopelo azul y una mirada cargada de díscolas intenciones. Solo procuraba ver el concurso. Scarlett se enroscó aún más en las cortinas, pero Legend tiró de ella y la sacó. Tenía la mano tan fría como la nieve, su rostro juvenil oculto por una sombra. La escarcha le mordisqueaba a Scarlett los hombros desnudos. Legend se echó a reír y le envolvió la cintura con ambas manos. «No te invité a venir aquí para que te quedaras mirando, preciosa». Su boca se aproximó a la de Scarlett, como si estuviese a punto de besarla. «Quiero que participes en el concurso», le susurró. Acto seguido, la lanzó por el balcón.